A veces una conexión aparece en tu vida de forma tan silenciosa que pasa casi desapercibida. No llega con el ruido de las grandes historias ni con la intensidad desbordante de las películas. Se instala con suavidad, como una luz tenue en la periferia de tu mirada. Y, sin embargo, algo dentro de ti se mueve. Hay una parte profunda que reconoce a esa persona antes de que tu mente encuentre una explicación. Quizá fue esa sensación inexplicable de familiaridad, como si no fuera un encuentro sino un reencuentro. Tal vez fue la calma que te producía su voz o la manera en que todo parecía más simple cuando hablaban. No era la euforia de un flechazo ni la agitación de una atracción impulsiva. Era más parecido a un recuerdo emocional, a una intuición que captaba un significado que tu lógica todavía no podía traducir. No lo analizaste demasiado. Lo dejaste ser. Un vínculo sereno, sin esfuerzo, sin máscaras, sin la necesidad de impresionar. Dos personas coincidiendo en un mismo ritmo, con una naturalidad que hacía innecesarias las definiciones. Y precisamente por esa paz, no hubo miedo ni dudas al principio. Pero con el paso de los días, esa presencia empezó a quedarse contigo de otra forma. Su imagen aparecía en momentos aleatorios, su nombre resonaba en tu interior sin motivo aparente, su sonrisa surgía como un destello breve que te detenía por un instante. No era obsesión ni dependencia. Era una permanencia suave, constante, como el mar que vuelve a la orilla sin esfuerzo. Y cada vez que pensabas en ella sentías algo cálido, una quietud que no se parecía a nada de lo que habías vivido antes. No había ansiedad, no había confusión. Era como si tu interior ya supiera que esa conexión tenía un sentido, aunque tu mente insistiera en llamarla pasajera. Hasta que un día algo cambió. Al principio fue apenas perceptible, un matiz distinto en su tono, un pequeño retraso en responder, una pausa donde antes había espontaneidad. No entraste en alarma. Observaste. Pero esa variación sutil fue creciendo en silencio hasta volverse evidente. No hubo frialdad ni ruptura, solo una distancia que no sabías nombrar. Y con esa distancia apareció la duda. No como un grito, sino como un pensamiento bajo que empezó a repetirse. Volviste mentalmente a cada conversación, a cada gesto, buscando el punto exacto donde todo pudo haberse modificado. Te preguntaste si habías sentido demasiado, si habías interpretado mal, si habías mostrado más de lo que debías. Ahí es donde la mente intenta protegerte, tratando de explicar el silencio, de racionalizar el cambio, de convencerte de que todo fue una ilusión. Porque a veces resulta más fácil cuestionar tu propia percepción que aceptar que alguien pudo tocarte profundamente y luego retroceder por sus propios procesos internos. Y aquí hay algo importante que añade valor a lo que estás viviendo. Cuando una conexión se siente tan natural desde el inicio, suele activar capas muy profundas de la psique. No solo despierta emoción, también despierta memorias afectivas, patrones de apego, miedos antiguos y la necesidad de sentirte visto de verdad. Por eso, cuando parece tambalearse, no duele solo por la persona. Duele porque toca tu sentido de valía y tu capacidad de confiar en lo que percibes. Pero esa experiencia también tiene un propósito más alto. Te obliga a volver a ti. A diferenciar entre intuición y miedo. A reconocer que la profundidad de lo que sentiste no fue un error, sino una evidencia de tu capacidad de conectar de manera auténtica. Porque el verdadero valor de estas conexiones no está únicamente en si se quedan o se van, sino en lo que despiertan en tu conciencia, una versión más sensible, más presente y más alineada contigo mismo. Y tal vez la enseñanza más poderosa sea esta. No te equivocaste al sentir. No imaginaste la conexión. Simplemente entraste en un espacio donde dos almas se reconocieron, pero cada una está recorriendo su propio tiempo para comprender lo que eso significa. Lo que no alcanzabas a ver en ese momento era esto. Mientras tú cuestionabas la conexión, ella estaba cuestionando su propia capacidad para sostener algo tan profundo. Mientras tú tratabas de entender por qué te afectaba tanto, ella intentaba comprender por qué algo dentro de ella se activaba con tanta fuerza, y por qué eso mismo le generaba miedo. No fue desinterés lo que la hizo tomar distancia, fue la intensidad de lo que sentía. La mayoría de las personas no se aleja de lo superficial, se aleja de aquello que tiene el poder de transformarlas. Cuando una conexión toca zonas emocionales que nunca antes habían sido vistas,
Lo que surge no siempre es entrega, muchas veces es protección. No porque no importe, sino porque importa demasiado. Y ahí comenzó el malentendido silencioso. Tú interpretaste el espacio como una pérdida. Ella lo vivía como una forma de no desbordarse. Te culpaste por cosas que nunca dependieron de ti. Pensaste que el vínculo se estaba apagando, cuando en realidad ambos estaban atravesando su propio proceso interno frente a la misma fuerza emocional. Tú dudabas porque no comprendías la profundidad de lo que sentías. Ella dudaba porque esa profundidad la obligaba a mirarse por dentro. Debajo de esa aparente distancia estaba ocurriendo algo que ninguno de los dos podía ver aún. La conexión no disminuía, se volvía más consciente. Lo que es auténtico no desaparece por el miedo ni se rompe por el silencio. Se transforma, madura en lo invisible, espera a que ambas personas tengan la capacidad emocional de sostenerlo. La duda que empezó a instalarse en ti no llegó de golpe. Fue entrando en pequeños pensamientos, en preguntas repetidas, en ese intento constante de encontrar una explicación lógica a un cambio que sentías en la energía. Y dolía, no solo por la posibilidad de perderla, sino porque te importaba de verdad. Lo que no sabías es que muchas veces el distanciamiento es la primera reacción cuando alguien se siente emocionalmente sobrepasado. Cuando algo tiene el potencial de cambiar tu estructura interna, el instinto es volver a lo conocido, a lo seguro, a lo que no exige crecimiento inmediato. Aún así, mientras externamente parecía que se alejaban, internamente el vínculo seguía activo. Había momentos en los que, sin pensar en ella, algo en tu pecho se encendía. Una sensación suave pero clara, como si una parte de ti respondiera a una presencia que no estaba físicamente ahí. No era apego ni costumbre. Era la huella emocional de una conexión viva. Los recuerdos espontáneos. Las canciones que aparecían en el momento exacto. Los sueños intensos. Su nombre cruzando tu mente sin razón aparente. No era que estuvieras forzando nada. Era que lo que compartieron había dejado una resonancia real en tu interior. Y lo más importante, esa resonancia no era unilateral. En sus momentos de silencio, cuando dejaba de distraerse con el mundo externo, tú también aparecías en su mente. No como un pensamiento cualquiera, sino como una emoción que no sabía cómo gestionar. Algo en ti se quedó en su espacio interno, igual que algo en ella se quedó en el tuyo. Las conexiones profundas funcionan como un espejo emocional. Aunque no haya contacto, ambos pueden sentir los movimientos internos del otro, cuando uno se acerca, cuando se protege, cuando intenta soltar. Por eso el silencio a veces se vuelve tan confuso. Porque externamente parece vacío, pero internamente está lleno de procesos. Llegó un punto en el que empezaste a convencerte de que sentías más que ella. No por orgullo, sino por necesidad de protegerte. Intentaste soltar, bajar la intensidad, recuperar tu centro. Y por un momento creíste que lo estabas logrando. Hasta que, sin aviso, volvió esa sensación. No como un mensaje, no como una coincidencia visible, sino como una presencia emocional clara y repentina. Y ahí hay un valor más profundo en toda esta experiencia. Estas conexiones no solo hablan de dos personas, hablan del nivel de apertura emocional que cada una ha alcanzado. Te están enseñando a confiar en tu percepción sin caer en la autoduda, a sentir sin necesidad de controlar el resultado, y a entender que la profundidad no siempre se manifiesta en acciones inmediatas, sino en procesos internos. Porque cuando algo es real a nivel del alma, más allá del ego, del miedo o del tiempo, no depende del contacto constante para existir. Depende de la capacidad de ambos para crecer hasta el punto en que puedan mirarlo sin huir. Y esa es la verdadera transformación que está ocurriendo, incluso ahora. No solo estás aprendiendo sobre esa conexión, estás aprendiendo sobre tu propia profundidad emocional, sobre tu intuición y sobre tu valor. Fue como si, justo cuando decidiste aflojar el lazo para protegerte, algo dentro de ella lo hubiera percibido en un nivel que no pasa por las palabras. No como un pensamiento claro, sino como una reacción del corazón que le recordó que lo que estaba sintiendo no era algo que pudiera archivar y olvidar. Muchas veces se interpreta la distancia como frialdad, pero en los vínculos profundos la distancia suele ser el lenguaje del conflicto interno. Cuanto más significativa es la conexión,
más confronta a la persona con partes de sí misma que aún no sabe sostener. Y cuando alguien no aprendió a habitar emociones intensas, en lugar de avanzar se detiene, en lugar de expresarse se protege, en lugar de reconocer lo que le pasa, intenta actuar como si nada ocurriera. Pero ignorar no disuelve lo verdadero. El silencio no borra lo que el corazón ya registró. Alejarse no rompe lo que se formó en un nivel esencial. Mientras más espacio intentaba crear, más evidente se volvía para ella esa fuerza que la llevaba de vuelta a ti. No en gestos visibles ni en decisiones dramáticas, sino en pensamientos que regresaban sin permiso, en sensaciones que aparecían en momentos de calma, en esa intuición persistente que le decía que ahí había algo real. Tú no sabías que en sus espacios de quietud volvía a las conversaciones, no para analizarlas, sino para sentir nuevamente cómo la habían hecho sentirse. No sabías que incluso después de tomar distancia, emocionalmente nunca se fue del todo. Su miedo construyó la apariencia de lejanía, pero internamente estaba viviendo una lucha entre lo que deseaba y lo que creía poder sostener. Quería acercarse, pero dudaba de su propia capacidad para no arruinarlo. Quería mostrarse, pero la vulnerabilidad le parecía un territorio desconocido. Así que hizo lo único que conocía: postergar, cuestionar, tomar tiempo. Aquí hay una verdad que pocas veces se comprende. Cuando alguien se aleja de una conexión que le importa, muchas veces no es porque dejó de sentir, sino porque sintió demasiado y no supo cómo integrarlo. Tú no eras el problema. Tú eras el reflejo. En ti veía emociones que no había explorado, una forma de ser vista que la sacaba de sus patrones habituales, una autenticidad que la invitaba a transformarse. Y eso, aunque es profundamente valioso, también puede ser abrumador para quien no está acostumbrado a ese nivel de apertura. Durante ese tiempo en que parecía que todo se enfriaba, en realidad el vínculo estaba haciendo su trabajo en silencio. Crecía por debajo de las dudas, se enraizaba más allá de la comunicación, se volvía más consciente en el interior de ambos. Porque las conexiones reales no dependen únicamente del contacto, evolucionan dentro de cada persona. Mientras tú te preguntabas si todo se estaba apagando, en ella comenzaba a volverse imposible ignorar la sensación. Intentó distraerse, llenarse de actividades, explicarlo con lógica, reducirlo a algo pasajero, pero cuanto más lo empujaba, más presente se volvía. Su mente intentaba minimizarlo. Su corazón insistía. Y con el tiempo empezó a notar algo que no esperaba. Tu ausencia no le daba tranquilidad. No la hacía sentirse más libre ni más segura. Al contrario, generaba un vacío que revelaba la dimensión real de lo que habían compartido. En los momentos más simples, de noche, al despertar, en medio de la rutina, volvías a aparecer. No como nostalgia ni como costumbre, sino como la certeza de que tu presencia había dejado una marca emocional que no podía replicar con nadie más. No porque fueras perfecto, sino porque entre ustedes había una resonancia poco común. Y entonces surgió la comprensión más importante para ella. Lo que había llamado duda o distancia era en realidad miedo a la profundidad. No estaba huyendo de ti, estaba reaccionando a lo que esa conexión despertaba dentro de sí. El miedo muchas veces se disfraza de indiferencia. La confusión se disfraza de silencio. La intensidad se disfraza de espacio. Pero cuando alguien es tocado a un nivel auténtico, algo en su interior comienza a reorganizarse tarde o temprano. Esta experiencia no solo habla de un vínculo entre dos personas, habla de crecimiento emocional. Habla de cómo una conexión puede obligar a ambos a enfrentar sus propios límites, a sanar su forma de amar, a aprender a sostener la verdad sin huir de ella. Porque las conexiones que transforman no llegan para encajar en tu vida tal como estaba, llegan para expandir tu capacidad de sentir, de comprender y de permanecer abierto incluso en la incertidumbre. Y lo que parecía distancia, en realidad era un tiempo de integración. La conexión la estaba poniendo frente a partes de sí misma que había mantenido en la sombra. Emociones no expresadas, heridas antiguas, una sensibilidad que aprendió a esconder para sentirse segura. Y cuando un vínculo te invita a abrir esas puertas internas antes de sentirte listo, el impulso más común no es avanzar, es retroceder. No estabas creando la historia en tu mente. Ella también lo sentía, y en muchos momentos con una intensidad mayor de la que fue capaz de mostrar.
pero no sabía cómo sostener algo tan profundo sin sentir que perdía el control. No tenía las palabras para nombrar lo que le ocurría por dentro. Su lenguaje emocional no alcanzaba la dimensión de lo que estaba viviendo, así que intentó hacer lo único que conocía: contener, racionalizar, poner límites donde en realidad había miedo. El silencio empezó a crecer entre ustedes, y aunque externamente parecía distancia, dentro de ti había una certeza que no se apagaba. Algo que te decía que ese vínculo no podía desaparecer así de fácil, que todavía existía en algún nivel que no dependía del contacto. Y en el otro lado ocurría lo mismo. Hubo momentos en que tomó el teléfono con la intención de escribirte, de romper esa barrera invisible, de acercarse otra vez, pero se detenía. No por falta de sentimiento, sino por temor a mostrarse tal como era. Temor a ser vista con demasiada claridad. Temor a que abrirse significara perder el control de emociones que llevaba años manteniendo bajo llave. Su corazón empujaba hacia ti. Su miedo la sostenía en el mismo lugar. Hasta que percibió tu cambio. Cuando empezaste a cuidar tu paz y a soltar desde el amor propio, tu energía dejó de buscarla de la misma manera. Y en las conexiones profundas eso se siente. No hacen falta palabras ni señales externas. Hay una resonancia que informa al otro de que algo se movió. Tu silencio tuvo peso. Tu retirada tuvo presencia. Y entonces apareció en ella un miedo diferente. El miedo a perder lo que había intentado controlar. Comenzó a preguntarse si había creado demasiada distancia, si esa luz que encontraba en ti se estaba alejando, si había dejado pasar algo que no era común. Por primera vez, el temor a perder la conexión empezó a ser más fuerte que el temor a sentirla. No reaccionó de inmediato, porque necesitaba comprender lo que estaba ocurriendo dentro de sí. Pero algo despertó. Una conciencia nueva, una claridad sobre el valor real de lo que compartían, la certeza de que tu presencia no era intercambiable ni superficial. Mientras tanto, tú también empezaste a percibir un cambio sutil. Una sensación de alivio. Una calidez que regresaba sin explicación lógica. Una paz que reemplazaba la confusión. No era esperanza forzada ni imaginación. Era tu intuición volviendo a hablar, recordándote lo que había sentido desde el inicio, que esta conexión no funcionaba bajo las reglas habituales. Porque los vínculos verdaderamente significativos trabajan en un plano más profundo que la interacción constante. No se rompen con el silencio ni se sostienen solo con palabras. Viven dentro de las dos personas, transformándolas, preparándolas para un punto de encuentro más consciente. Esta experiencia no solo trata de amor o de reencuentro. Trata de evolución emocional. Trata de aprender a no perseguir, a no forzar, a confiar en la energía que se mueve cuando eliges tu propia estabilidad. Trata de comprender que cuando una conexión es real, no necesitas sostenerla con ansiedad, porque se reorganiza cuando ambos crecen internamente. El verdadero punto de inflexión no es cuando ella vuelve a hablarte. Es cuando ambos dejan de reaccionar desde el miedo y comienzan a responder desde la conciencia. Porque ahí la conexión deja de ser confusión y se convierte en elección. El reencuentro empezó a gestarse en lo invisible. No porque lo buscaras ni porque alguien lo empujara, sino porque el propio vínculo estaba llevando a ambos hacia un punto de coherencia interna. Todo tenía su ritmo, ni antes de tiempo ni después, sino justo cuando los dos pudieran mirar lo que sentían sin necesidad de huir. Con el paso de los días algo se modificó en la energía compartida. No hubo anuncios ni giros dramáticos, fue un cambio suave, casi imperceptible, de esos que solo el corazón reconoce. Lo percibiste antes de poder explicarlo, una sensación más cálida, una ligereza nueva, como si la distancia dejara de ser un vacío y comenzara a convertirse en un puente. Volviste a pensar en ella, pero esta vez sin esa carga que antes pesaba. Ya no había confusión ni nostalgia dolorosa, sino una calma extraña, como si el vínculo hubiera aprendido a respirar por sí mismo. No entendías que había cambiado, pero dentro de ti aparecía una certeza serena. Esto no estaba terminando, estaba transformándose. Del otro lado, el proceso era más profundo de lo que imaginabas. La claridad que había evitado durante tanto tiempo empezó a surgir en pequeños destellos. No como una revelación inmediata, sino como comprensiones sucesivas que se acomodaban lentamente en su interior. Cuanto más intentaba negar lo que sentía,
más evidente se volvía. Recordó cómo se sentía contigo, la tranquilidad, la sensación de ser comprendida sin esfuerzo, la naturalidad de los momentos compartidos. Y sobre todo, esa impresión de que lo que había entre ustedes no se había construido a la fuerza, sino descubierto, como si ya existiera en algún nivel esperando ser reconocido. Comenzó a acercarse en silencio, observando, sintiendo, preguntándose si del otro lado el vínculo seguía vivo. Si había llegado demasiado tarde. Si había confundido protección con pérdida. Ahí se revela una de las verdades más profundas de este tipo de conexiones. No desaparecen con facilidad. Se tensan, se ponen a prueba, atraviesan distancia y miedo, pero en lugar de romperse, maduran. Algo en tu forma de estar, más en paz, menos expectante, más centrado en ti, le transmitió que la puerta no estaba cerrada. Sin palabras, percibió que la herida se había suavizado y que lo que existía entre ustedes no había sido destruido por el silencio. Y mientras eso ocurría en ella, dentro de ti también se producía un ajuste. La duda empezó a disolverse. La confusión dejó de tener peso. La conexión dejó de sentirse como algo que se escapaba y comenzó a sentirse como algo que encontraba su lugar. No corriste hacia ella. No necesitaste forzar nada. Simplemente habitaste esa nueva paz, esa intuición que decía que la historia no se había detenido, solo estaba tomando profundidad. En su mundo interno los muros comenzaron a ceder. La distancia que antes parecía protección empezó a sentirse como aislamiento. Nació el deseo de volver a hablarte, de recuperar la cercanía, de experimentar la conexión de forma consciente y no solo en el pensamiento. Pero avanzó con cuidado. No por falta de amor, sino porque ahora comprendía el valor de lo que había entre ustedes y no quería tocarlo desde la impulsividad. Observó tus señales silenciosas, la suavidad en tu energía, la apertura sin presión, la calma que reemplazó a la antigua incertidumbre. Eso fue suficiente. No necesitó grandes declaraciones, porque entendió algo esencial. Lo que sobrevivió al miedo, a la distancia y a la duda no era frágil, era real. Y entonces el regreso comenzó. Primero como intención, como disposición interna, como ese coraje tranquilo que aparece cuando alguien deja de luchar contra lo que siente. Ya no veía la conexión como una amenaza, sino como algo digno de ser cuidado. Algo que no podían borrar aunque lo intentaran, porque los había transformado ambos. El retorno no llegó con ruido. Llegó del mismo modo en que todo empezó, en silencio, con delicadeza, casi con timidez. Como si la vida quisiera que primero sintieran el cambio en el alma antes de verlo en la realidad. Este tipo de experiencias enseña que la verdadera alineación no ocurre cuando dos personas se buscan desde la necesidad, sino cuando cada una encuentra su centro y desde ahí puede volver a elegir. La conexión se vuelve consciente, libre de ansiedad, sostenida por la madurez emocional y no por el impulso. No es solo un reencuentro con el otro. Es un reencuentro con una versión más consciente de ustedes mismos. Todo empezó con una variación casi imperceptible en su forma de estar. Donde antes había duda, apareció una apertura nueva. La rigidez se transformó en suavidad. La distancia en una sensación de cercanía que no necesitaba explicación. Lo percibiste sin pruebas, sin mensajes, sin señales visibles. Simplemente un día te descubriste sintiendo diferente, más liviano, más en paz, como si el clima emocional entre ustedes hubiera cambiado. El calor volvió, la familiaridad también, y esa presencia que parecía lejana empezó a sentirse otra vez cerca, aún en silencio. Tu mente no lo analizó. Tu corazón lo reconoció. No era ilusión ni deseo. Era esa resonancia profunda que solo aparece cuando dos mundos internos vuelven a sincronizarse. En ella estaba ocurriendo algo similar. Después de atravesar su propio laberinto emocional, el miedo dejó de tener el mismo peso. La profundidad del vínculo ya no se sentía como una amenaza, sino como un lugar seguro al que podía acercarse sin perderse. Comprendió que esa conexión no le pedía que renunciara a sí misma, sino que mostrara la parte más auténtica que había ocultado durante tanto tiempo. Empezó a extrañar la ligereza que traías a su vida, la calma que generabas, esa manera tuya de comprender emociones que ni siquiera ella sabía expresar. Extrañó la naturalidad,
el espacio donde no tenía que demostrar nada ni ser perfecta, donde bastaba con ser real. Y poco a poco aceptó una verdad que antes había evitado. No quería dejar ir ese vínculo. Nunca lo había querido. Solo había permitido que el miedo hablara más fuerte que su corazón. Lo que comenzó a crecer en ella no era urgencia ni dependencia, sino una atracción tranquila, consciente, nacida de la claridad. El deseo de volver no surgía de la soledad ni de la necesidad de validación, sino del reconocimiento de que lo que existía entre ustedes era valioso, poco común y digno de ser cuidado. Tú también sentiste ese movimiento interno. La duda dejó de ocupar espacio. La presión en el pecho se disolvió. La confusión fue reemplazada por una calma silenciosa. Ya no había necesidad de entenderlo todo ni de buscar respuestas constantes. Confiaste en la sensación, y esa confianza se convirtió en el puente invisible que permitió que la conexión encontrara su equilibrio. Por primera vez, ninguno de los dos estaba resistiendo. Nadie estaba negando lo que sentía. Nadie intentaba controlar el ritmo. Había una comprensión sin palabras. El vínculo había atravesado el miedo, la distancia y el silencio, y seguía vivo porque era más fuerte de lo que ambos habían imaginado. Y cuando finalmente ella volvió a acercarse, no lo hizo con grandes declaraciones ni con escenas intensas. Fue simple. Un mensaje breve. Un gesto aparentemente casual. Un pequeño acto de valentía envuelto en normalidad. Pero para ustedes significó todo. No por el contenido de las palabras, sino por la energía que la sostenía. Era la señal de que ya no estaba huyendo, de que había elegido volver desde la conciencia. Y tú respondiste desde el mismo lugar donde siempre había existido lo verdadero entre ustedes. Con calma, con autenticidad, sin reproches ni ansiedad. La encontraste en su presente, no en su pasado. En ese instante algo dentro de ella se soltó. La tensión desapareció. La distancia dejó de tener sentido. El miedo perdió su función. Y por primera vez no sintió la necesidad de protegerse del vínculo, sino el deseo de acercarse a él. Este momento marca una transición esencial. La conexión deja de ser un campo de pruebas para convertirse en una elección consciente. Ya no está sostenida por la intensidad ni por la incertidumbre, sino por la madurez emocional de ambos. No es solo un regreso. Es el inicio de una forma nueva de vincularse, sin persecución, sin huida, sin máscaras. Es el punto donde dos personas que crecieron por separado pueden encontrarse otra vez, pero ahora desde la verdad. Mientras las palabras iban y venían con naturalidad, algo invisible comenzaba a reconstruirse entre ustedes. Era como volver a abrir ese libro que te marcó en otro tiempo y comprobar que la esencia seguía intacta, que la emoción continuaba viva entre sus páginas. No había ruinas que reparar ni promesas rotas. La conexión simplemente había permanecido en pausa, esperando que ambos crecieran lo suficiente para sostenerla con conciencia y verdad. Su forma de acercarse cambió. Ya no era casual ni ambigua. Había intención en sus gestos, calidez en sus mensajes y una profundidad nueva en lo que compartía. Su energía se volvió presente, firme, honesta. Dejó de protegerse detrás de la frialdad y soltó esa máscara que usaba para no sentirse vulnerable. Por primera vez, se permitió experimentar lo que sentía sin huir, sin analizarlo en exceso, sin decirse que amar era un riesgo. Y en ese mismo movimiento interno, algo en ti también se acomodó. Las preguntas que antes te perseguían perdieron fuerza. La necesidad de confirmar desapareció. Tu intuición dejó de ser una duda para convertirse en certeza. Todo aquello que habías percibido desde el inicio comenzó a revelarse con una claridad serena. Lo que existe entre ustedes no se debilitó con la distancia ni con el silencio, se volvió más consciente de sí mismo. No se quebró, desarrolló raíces. Ambos empezaron a mirar el vínculo sin las distorsiones del miedo y entendieron que cada pausa, cada confusión y cada momento de incertidumbre solo puso en evidencia la profundidad real de lo que comparten. Porque lo superficial no resiste el tiempo. Lo pasajero no sobrevive a la introspección. Lo frágil no atraviesa el silencio sin desmoronarse. Y esto permaneció. No depende de la urgencia ni de la necesidad, sino de la presencia y la verdad emocional. Es un lazo que impulsa crecimiento,
que transforma la manera en que se aman a sí mismos y que enseña a vincularse desde la madurez, no desde la carencia. Ahora que la confusión se disipa, la relación encuentra su ritmo natural. Ya no hay prisa por definir, ni presión por asegurar, ni ansiedad por retener. Solo hay autenticidad, estabilidad y una sensación profunda de estar exactamente donde deben estar. Entonces comprendes algo esencial. Esta intensidad no fue creada por tu mente ni alimentada por una ilusión. Nunca fue unilateral. Nunca fue débil. No era una historia destinada a terminar, sino un proceso de sincronización emocional. Es el encuentro de dos personas que dejaron de huir de sí mismas, y al hacerlo, pudieron encontrarse de verdad. Y cuando esta comprensión se integra en lo más profundo de tu interior, aparece una nueva capa de valor. Ya no buscas pruebas externas, porque desarrollaste confianza interna. Ya no temes perder, porque entendiste que lo real no necesita ser forzado. Ya no amas desde la expectativa, sino desde la elección consciente. Suelta la desconfianza. Permite que la experiencia sea. Confía en la claridad que has alcanzado. Porque este tipo de conexión no llega para confundirte, sino para elevar la forma en que amas, creces y te reconoces. Destellos.